Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Canten las mujeres. Muy buenas tardes nuevamente, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo. Les saludamos nuevamente en este miércoles 29 de julio del 2020. Queremos gozarnos ante la presencia de Dios juntamente con ustedes y les invito a que juntos nos unamos para adorar y bendecir el nombre del Señor en este miércoles, mitad de semana. Por el amor del Señor y por su gracia, aquí estamos de pie, siguiendo hacia adelante con la voluntad del Señor. Así que vamos a tener este tiempo, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente sean a esta transmisión, pero sobre todo a esta comunión con Dios que vamos a tener. Leamos juntos la palabra del Señor para comenzar este tiempo de devocional.
ahí en el Salmo número 27. Vamos a leer esta palabra reconociendo a nuestro Dios, el que siempre está ahí con nosotros, peleando por nosotros. Así que debemos de contemplar su hermosura. Así que vamos a leer, y con este llamado a la adoración comencemos. Salmo 27, versículo 1, 4, 13 y 14. Y vamos a leerlo juntos. Ahí está en la pantalla para que no batallemos y juntos leamos la escritura. Dice de esta manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Amén. Vamos a, de esta manera, rendirle homenaje al Señor, a nuestro único y suficiente Salvador. Y todo lo demás, hermano, hermana, si te preocupa algo, si hay en tu corazón alguna angustia, alguna petición, dice la palabra, sigue adelante. Solamente espera en Jehová. Así que este es el Dios que vamos a adorar, y les invito a que oremos juntos para que pongamos en las manos del Señor este momento. Ofrezcamos este tiempo al Señor. Bendito y amoroso Padre Celestial, gracias te damos porque nos das el privilegio y la oportunidad nuevamente de acercarnos a ti para adorar y bendecir tu nombre. Pedimos, Señor, que esta tarde sea una tarde de bendición para nuestras vidas, y pedimos que el Espíritu Santo nos dirija en este momento. Te ofrecemos este tiempo de devocional, te ofrecemos a ti el canto, Señor, el himno, las oraciones, pero también queremos escuchar tu palabra en esta hora. Pedimos, Señor, por toda tu iglesia, ahí desde sus hogares te pedimos que abra sus corazones y sus pensamientos, de manera que podamos estar gozosos delante de ti, y que sea un día más para aprender más de tu palabra. En tus manos nos depositamos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno reconociendo que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestra esperanza, y vamos a entonar este himno hermoso, Cristo es mi dulce Salvador, 298. También aparece en la pantalla, hermanos, hermanas, para que podamos entonar juntos este himno al Señor. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en cruenta cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor.
Es un canto que nos habla precisamente del descanso en el Señor, de la segunda venida, en el descanso eterno. Por eso la Escritura dice ya en Isaías 43, versículo 3, yo Jehová soy tu Salvador. Así que sigamos alabando y bendiciendo a este Salvador, que es Cristo el Señor, y con esta confianza entremos ahora a la presencia de nuestro Dios para depositarle en sus manos nuestras gratitudes y también las peticiones que tengamos en nuestro corazón. Este día hemos sido bendecidos por el Señor, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado de qué comer, de qué vestir. Así que el Señor ha sido bueno con nosotros y este es un buen momento para unirnos como iglesia y poder agradecerle las bendiciones a nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, nuevamente estamos ante tu presencia en esta hora para darte gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por la vida, Señor, por todo lo que nos has dado. Sabemos que, Señor, somos inmerecedores de toda dádiva, de todo don que nos das. Pero, Señor, en tu misericordia te place hacerlo, Padre. Por eso queremos darte la honra y la gloria, por las bendiciones que recibimos, Señor, las oraciones contestadas y aún aquellas cosas, Señor, que no hemos pedido, Señor, pero que tú nos las das. Señor, te alabamos y te bendecimos y queremos decirte, Señor, que recibas nuestra gratitud, nuestro corazón, porque reconocemos que todas las bendiciones provienen de ti. Señor, gracias porque nos diste otro día más en el cual estamos a punto de terminarlo, si tú lo permites, pero gracias te damos porque nos permites terminarlo, Señor, teniendo esta comunión contigo a través de este tiempo de devocional. En esta mitad de semana donde necesitamos reconfortar nuestras vidas y de manera, Señor, tú en tu gracia nos das la oportunidad y el privilegio de acercarnos a ti, Señor, también a través de la oración. Queremos pedirte, Señor, que escuches a tu pueblo, recibe las gratitudes que tienen en sus corazones, Padre, por todo lo que les has dado en este día, en esta semana que está transcurriendo, y gracias por todas tus bendiciones también que has derramado sobre la vida de nuestros familiares y seres queridos. Asimismo, Señor, queremos poner en tus manos las necesidades de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, conoces la necesidad de tu iglesia, de tu pueblo, conoces las necesidades de las familias. Señor, tenemos tal vez diferentes necesidades, diferentes peticiones, pero tenemos el mismo Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Salvador, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que pudiera morir por nosotros y de esta manera no solamente darnos la bendición de la vida eterna, sino también para suplir todas nuestras necesidades, tanto espirituales, materiales y físicos. Señor, oramos por los enfermos, oramos por las personas que están pasando momentos difíciles, oramos por aquellas personas que están en los hospitales, que están enfermos, que necesitan una atención médica. Oramos para que, Señor, tú pongas los medios necesarios, los médicos, Señor, aunque sabemos que en estos tiempos hay escasez de personal por la situación que estamos viviendo, Señor, pero te pedimos, Padre, que en tu misericordia sigas abriendo puertas de bendición para todos aquellos que necesiten alguna, Señor, restauración en estos momentos, Padre. Rogamos que sigas obrando en sus vidas, de manera, Señor, también que cada uno de sus familiares y seres queridos puedan sentirse fortalecidos y animados sabiendo que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Oramos, Señor, para seguirte pidiendo tu protección divina sobre todos nosotros, sobre tu iglesia, ante la pandemia que estamos atravesando. Seguimos pidiendo, Señor, por nuestras vidas, por las familias de la iglesia, por todas aquellas personas también que trabajan en los hospitales, en las clínicas, Señor, en algún centro de salud. Te rogamos que tu protección divina sea con cada uno de ellos, Señor, y que de esta manera también puedan seguir trabajando, Señor, atendiendo a los pacientes, no solamente el problema del virus, sino todo paciente que pueda llegar a una clínica, Señor, que se sientan protegidos por ti,
sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Oramos, Señor Jesucristo, también por aquellos hermanos que siguen buscando un trabajo, un empleo, Señor, que siguen batallando, Señor, aquellos que tienen necesidades económicas, Padre Celestial, en tus manos los depositamos, para que sigas también abriendo las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, de manera que puedan ver las bendiciones que tú tienes preparado para ellos. No nos dejes ni nos desampares, oh Dios, así como lo has hecho hasta hoy, y sigue manifestando tu gracia sobre nosotros, aunque no lo merezcamos, Señor, pero siempre tu palabra dice que tú eres fiel para con nosotros, porque, Señor, tú nunca fallas. Gracias por este tiempo, Señor, y de manera general te pongo en tus manos tanto las gratitudes y las peticiones de cada corazón, de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, incluso de cada niño, Señor. En tus manos dejamos las peticiones, porque queremos orar y oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber orado, después de darle gracias al Señor por este día, sus bendiciones, les pido que abran sus Biblias, o de igual manera, ahí en la pantalla va a aparecer la lectura bíblica de esta tarde. Vamos a leer Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3, versículos del 1 al 6. Vamos a tener este tiempo de la Escritura y vamos a leerlo juntos, la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo número 3, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Vamos a meditar en este pasaje, amados hermanos. Ya hemos hablado el miércoles pasado como una introducción. Estamos estudiando las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, y nuestro tema general es Cristo hablándole a su iglesia en los últimos tiempos o en los tiempos finales. Y hemos ya hablado ya de las diferentes iglesias. En cada iglesia el Señor le habla, le exhorta, le anima, pero también encontramos que estas mismas palabras son para nosotros. Así que leamos ahora y reflexionemos en la Escritura de Apocalipsis capítulo 3 con nuestro tema de hoy, que lo hemos titulado Sé vigilante. Vigila tu vida. Sé vigilante para que seas graduado. Sé vigilante para que seas graduado. Y quiero compartir este pensamiento, mis amados hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Cada mes de junio o julio, incluso algunos estudiantes en mayo, empiezan las graduaciones. Este año, como ya lo hemos hablado, ha sido un año diferente. Un año donde las graduaciones fueron canceladas.
Y este año en el ámbito escolar entonces no hubo graduaciones y muchos alumnos, alumnas, tal vez quedaron tristes porque anhelaban estar en ese día inolvidable para ellos, sus graduaciones, la entrega de sus documentos, el escuchar su nombre al pasar ahí enfrente a recibir su documento que lo acredita, que terminó y puede pasar tal vez a la secundaria, a la universidad, a otra carrera. De manera que muchos, o incluso puedo decir todos los alumnos que se iban a graduar, quedaron tristes. Y claro, ¿por qué no? Es un momento de gozo, es un momento de alegría. Todos pasamos por ahí, es un tiempo de gozo. La gente siempre anhela graduarse de algo. No lo pudieron hacer, pero quisiera que meditemos en esta hora. ¿Qué es lo más importante? ¿Una graduación escolar? Sí. La graduación de un adolescente, de un joven, es importante ser graduado. Pero hay algo más importante: que todos nosotros seamos graduados, pero delante de Dios. Y entonces, de esta manera, ¿qué podemos hacer para poder ser graduados delante de Dios? Como dice Apocalipsis, versículo 5, el pasaje que leímos: y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Es una graduación espiritual. Por eso nuestro subtema de hoy: sé vigilante para tu graduación. ¿Pero de qué debemos ser vigilantes? La iglesia de Sardis, ya lo hemos platicado, amados hermanos, estaba en un declive espiritual. Sardis está situada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira, cerca de Éfeso. Y la ciudad de Sardis era conocida por su riqueza, como ya lo hemos platicado. ¿Y quién está hablando en este pasaje? Dice la palabra del Señor en el versículo número 1: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué simboliza el que tiene, dice, los 7 espíritus? Dijimos que simboliza toda la autoridad, todo el poder. Es decir, Dios es divino y sus acciones y su poder, todo es perfecto. Y cuando menciona y dice, y el que tiene las 7 estrellas, está diciendo: Jesucristo es el que tiene la iglesia, toda la iglesia del mundo en sus manos. Por eso, dentro de esa perfección de Dios, está su poder vigilando a la iglesia, cuidando a la iglesia, guiando a la iglesia, pero también observando a la iglesia, para que nos encaminemos a bien. La iglesia de Sardis, solamente resumiendo, hermanos, hermanas, dijimos, como dice la Escritura en el pasaje que hemos leído, versículo 2, versículo 1 y luego el versículo 2. Al final del versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y luego viene el 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. La iglesia de Sardis parecía que todos trabajaban para Dios. Tienes nombre de que vives. Parecía una iglesia activa delante de Dios. Los hermanos planeaban, trabajaban y decían: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Veían algo que andaba mal en la iglesia, inmediatamente se levantaban otros líderes para resolver los problemas de la iglesia. Y eso es bueno. Pero en realidad esta iglesia estaba muerta espiritualmente. Una iglesia que parecía estar viva, el Señor le dice: pero en realidad estás muerto.
La iglesia cantaban himnos, la iglesia se reunía, la iglesia trabajaba, la iglesia resolvía problemas, pero su corazón estaba lejos de Dios, dice la palabra. Lejos de Dios. Es decir, muchos no trabajaban de corazón. Sí, estaban ahí, pero lo hacían tal vez para darse a conocer, para que la gente los aplauda, para que la gente diga, pues el hermano tal sí se ve que le echa ganas. Y esos hermanos, no, pues para que la gente vea que yo sí puedo, pero a Dios no le podemos engañar. Por eso dice la palabra, reafirma, ¿sí? Vigila, afirma las otras cosas que están a punto de morir. La iglesia de Sardis, la mayoría eran hipócritas. Repito, sí, se reunían, sí cantaban, sí trabajaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ahora, ¿esto dónde nos recuerda? En el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, sus labios me cantan, pero su corazón está lejos de mí. Pero en este pasaje nos muestra algo interesante. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. La iglesia de Sardis tenía personas que sí, unas pocas, pero sí estaban vigilando su vida espiritual. Por eso, ¿qué se necesita, amado hermano, hermana, para ser aprobado y ser graduado espiritualmente delante de Dios? Veamos tres cosas de manera rápida, de manera sencilla, pero algo que nos va a ayudar. ¿Qué debemos hacer para ser graduados espiritualmente delante del Padre y de los ángeles? Pero antes oremos para que el Señor nos siga ayudando a entender su palabra. Padre, gracias te damos porque nos permites abrir tu palabra, que es nuestra única regla de fe y conducta. Te pido que el Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, y que nosotros podamos entender tu palabra y de esta manera, Señor, aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Espíritu Santo, háblanos y danos un corazón dispuesto a recibir el mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para ser graduados espiritualmente? Número 1, primero, necesitamos entender algo está pasando en la tierra. Algo está pasando en la tierra con todo lo que estamos viendo. Estamos viendo tantas cosas malas en el mundo, en nuestro México. Hay muchas cosas que tal vez antes no lo veíamos, que suceden prácticamente pues casi ya todos los días. Y esto fue profetizado por el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos allá en Mateo capítulo número 24, versículo 7. Todo el capítulo 24 es una profecía de la venida de Jesucristo o antes de la venida de Cristo. Pero dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, dice el versículo 8, principio de dolores. Pero quiero que tengamos en mente esto, y habrá pestes y hambres. Esto es lo que está sucediendo hoy día, amados hermanos. Y estamos viendo y estamos ante el problema en esta hora, en estos días, en estos meses, ante el problema de la pandemia, pero como lo he dicho siempre, pero agréguele otros problemas más, otras situaciones. No son casualidades. Dios lo profetizó, Jesucristo lo profetizó, de manera, entonces es una señal de que nosotros debemos atender el llamado de Dios que viene en el versículo 2,
de Apocalipsis capítulo 3. Sé vigilante. Cuidar nuestra vida espiritual. Porque algo está pasando en la tierra que está anunciando el retorno, el regreso de la segunda venida de Cristo. Jesucristo hablándole a la iglesia en estos últimos tiempos para que estemos vigilantes. Dice, vigila, sé vigilante. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Nuestra vida espiritual. Cumplir con la tarea que Dios se nos ha encomendado para crecer cada día más en Él. Perseverar en nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Practicando la palabra, obedeciendo la palabra. Aprovechar cada momento que tenemos, ¿para qué? Para estar en comunión con Dios. Por eso el pasaje que leímos nos habla de un Dios que nos conoce como somos, dónde vivimos, dónde habitamos, y dice, yo conozco tus obras. ¿Cómo nos ha ido en estos meses que no nos hemos reunido en el templo? ¿Tu vida espiritual sigue hacia arriba o está yendo en un declive como la iglesia de Sardis? Apocalipsis capítulo 3 nos enseña que lo más importante para el Señor es que seamos fieles ante su presencia y que seamos graduados en el Señor. Porque este es el proyecto de Dios, vivir como con Cristo en el cielo, porque este es el plan del Señor. Así como tenemos los estudios a nuestros hijos, se invierte dinero, colegiaturas, Dios quiere que tengamos una buena inversión en Él. Todo padre de familia se siente feliz, contento al ver a su hijo, a su hija graduarse. Pero todo eso termina en este mundo, mientras que la graduación espiritual es para toda la eternidad. Por eso, si el alumno no obedece a su maestro, hablando terrenalmente, le irá mal, tal vez va a reprobar. Y Cristo, el maestro de maestros, nos invita a obedecer su voz y a atender este llamado, sé vigilante. Algo está pasando en la tierra. Entonces, este algo son las señales de la segunda venida de Cristo. Entonces, vigilemos nuestra vida espiritual. ¿Pero cómo lo hacemos? Número 2, debemos tener algo importante en nuestra vida, el compromiso. Para poder vigilar mi vida espiritual, necesito compromiso. ¿Con quién creen? Con Dios. Compromiso con Dios. Si no tengo compromiso con Dios, la vida lo voy a llevar como yo quiera. Pero no se trata la vida de como yo quiera llevarla en este mundo. Necesitamos compromiso. Dice el versículo número 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, ¿y qué cosa? Y guárdalo. Ahí está el compromiso. Acuérdate. ¿Por qué el Señor dice, acuérdate? ¿Por qué no el escritor sagrado solamente dice, si algo has recibido, practícalo? ¿Por qué tiene que decir, acuérdate? Esta palabra nos recuerda que somos muy olvidadizos. Para aprobar un examen en la escuela hay que repasar el estudio, hay que estudiar. A la hora del examen, ¿qué tenemos que hacer? Recordar lo aprendido. El creyente tiene que repasar los mandamientos de Dios y así no descuidar su vida espiritual. No descuidar las cosas espirituales. Por eso es importante ver también lo que dice la siguiente, o el siguiente párrafo del versículo 3.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Si no velas, si no cuidas, si no pones tu mirada en Cristo, si descuidas la lectura, si descuidas la oración, si descuidas el ayuno, si descuidas tu relación con Dios, si descuidas tu relación con tu prójimo, dice la palabra, vendré sobre ti. No serás graduado en el cielo, no entrarás en el cielo, te quedarás afuera. Pero para acordarnos de lo que Dios quiere de nosotros, entonces necesitamos un compromiso con Él. Y esto es lo que el apóstol ve en visión que el Señor Jesucristo mismo le enseña. Y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que no han descuidado su vida espiritual. Hay muy pocas personas que sí están vigilando sus vidas espirituales. Un grupo de personas fieles que no han olvidado su compromiso con Dios. Y la frase, no han manchado sus ropas, tiene que ver con la santidad de la iglesia. El Señor sabe que vivimos en un mundo lleno de pecado. Hay personas que hacen la voluntad de Dios. Hay personas que batallan para cumplir la voluntad de Dios, o batallamos muchas veces para cumplir la voluntad de Dios. ¿Pero por qué batallamos? Porque falta compromiso con Dios. Así de sencillo, falta compromiso, falta esa entrega. Por eso, cuando nosotros estamos comprometidos con Dios, no solamente nuestra vida espiritual va a crecer, sino también todo lo que vamos a hacer en la iglesia o fuera de la iglesia va a ser de bendición. Así que realmente, hermanos, tengamos en cuenta esta palabra. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Practiquemos la palabra del Señor. Que la palabra del Señor se refleje en ti, que hay ese cambio en tu vida. Repito, como lo hemos venido hablando estos miércoles, porque es el mismo tema, casi los mismos mensajes cuando dice la palabra del Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dios le reclama a la iglesia. En cada iglesia que hemos visto, Dios les reclama algo. Y ese es el cambio en sus vidas. Ese es el cambio en nuestras vidas. Podemos ser como la iglesia de Sardis, que nos parezcamos que somos activos, que somos creyentes, pero ¿dónde se va a reflejar nuestro compromiso con Dios? En nuestras acciones, en nuestras palabras. Ahí donde se refleja si realmente estamos comprometidos con Dios, si somos vigilantes en nuestra vida espiritual, o nuestra vida espiritual simplemente no avanza, o al contrario va en declive. ¿Cómo está tu carácter, hermano, hermana? ¿Cómo está tu manera de ser? ¿Cómo está tu manera de tratar a las personas? ¿Cómo te has portado en estos días de pandemia? ¿Has cambiado tu vida? ¿O aún así sigues siendo la misma persona? ¿No te das cuenta que algo está pasando en la tierra? O si te has dado cuenta y no has cambiado, hoy es un día para que puedas tener un compromiso con Dios. Y seas parte de estas personas que dicen, pero hay unas pocas personas. Si cambias tu pensamiento, hermano, hermana, tu forma de ser, esta palabra, pero tengo unas pocas personas, ya no van a ser pocas, van a ser muchas, porque esta es la voluntad del Señor. Así como padres, tenemos ese compromiso de, repito, de pagar alguna colegiatura a los hijos, porque queremos que se gradúen, queremos que les vaya bien, queremos que progresen su nivel escolar.
así también debemos de vigilar nuestra vida espiritual, no solamente de nosotros, sino de los hijos, y de esta manera nuestra vida espiritual va a crecer. Y en vez de decirnos el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, el Señor nos dirá, vamos bien. Y con la ayuda del Señor estaremos marchando hacia adelante, recordando que Jesucristo es nuestro Salvador. Así que, ¿qué debemos hacer, hermanos, para ser vigilantes en nuestra vida espiritual y poder ser graduados espiritualmente? Debemos, número 1, dijimos, reconocer, saber y entender que algo está pasando en la tierra, que nos está anunciando la venida de Cristo. Número 2, tenemos que tener un compromiso con Dios. Pero hay una tercera, pero esto no es lo que debemos hacer. Es el resultado del compromiso con Dios. ¿Cuál es el resultado de la obediencia y compromiso con Dios? Hay victoria y un premio. Victoria y premio. Dice la palabra del Señor, y eso lo encontramos en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En el tiempo de las graduaciones siempre se lleva una toga, ¿verdad? La toga es algo importante, es la señal. Y entonces hay felicidad para aquellos que fueron graduados. De manera entonces que hay una felicidad. Ahora, en una graduación se necesitan 3 cosas. ¿Puedes pensar tantito ahí en tu hogar? ¿Qué se necesita en una graduación? El traje, la vestidura, ¿sí? Ya sea el traje negro o la toga, dependiendo en qué escuela estés, dependiendo cómo se organicen. Pero primero es la vestimenta. 3 cosas. Número 1, el traje o la vestimenta. Es importante en la graduación. Número 2, ¿qué se necesita para estar en una graduación? Estar en la lista de los graduados. Y número 3, ser nombrado en esa graduación. Importante, 3 cosas que se necesita en una graduación: la vestimenta, estar en la lista y ser nombrado, para poder recibir el papel donde certifica que el alumno terminó sus estudios. Así que es importante esto. El cristiano debe también estar bien presentable delante de Dios, aquí en la tierra, obedeciendo, vigilando su vestimenta espiritual, tener compromiso con Dios, ser cuidadoso en las cosas de Dios para que tenga una buena presentación en la graduación espiritual en el cielo. Estamos aquí en la tierra, hermanos, para prepararnos de lo que nos espera en el cielo. No pasemos desapercibido nuestra vida. Cada día que vivimos es una preparación o una oportunidad que el Señor nos da para prepararnos para esa graduación espiritual que viene. Cuida tu fe, cuida tu creencia, para que tengas victoria y el premio que Dios tiene para ti. Por eso dice el versículo 5: el que venciere será vestido no con togas negras, será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor pasará la lista de quienes estarán en la graduación espiritual. Y dice, confesará en voz alta delante del Padre y de todos sus ángeles los que terminaron bien
su santificación, la victoria, y le dará el premio para habitar en el cielo siempre con Cristo. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque se comprometió con Dios y obtendrá este premio. Como creyentes, hermanos, tenemos esta responsabilidad. Así que de una manera sencilla y general, hermanos, la invitación de Dios en esta hora es que cuidemos nuestra vida espiritual. Obedece, confía, comprométete con Cristo, de manera que podamos nosotros ser recibidos por el Señor. Hay un canto que conocemos que dice: cuando allá se pase lista. Y muchos de nosotros conocemos ese himno tal vez desde niños, pero en el coro hay una frase muy interesante que dice: a mi nombre yo feliz responderé. Pero para que eso suceda, tenemos que ser vigilantes para estar en esa graduación. Vigilantes en nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, cuidemos el regalo que Dios nos ha dado. El privilegio de estar en la universidad de Dios. Cuidemos nuestra vida espiritual. Dejemos que Cristo reine, gobierne nuestros corazones y que sea nuestro maestro para poder llegar al Padre. Así como en la escuela secular hay libros, hay reglamentos, cuidemos la lectura de la palabra. Es decir, cuidemos los medios de gracia. Pongámonos firmes en los medios de gracia, la lectura de la palabra, la oración, la comunión. No dejando estas cosas, sigamos perseverando y el Señor se dará cuenta que estamos cumpliendo y estamos siendo una iglesia que vigila y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles son aquellas cosas, hermano, hermana, que tal vez están a punto de morir de tu vida espiritual? ¿Cuáles son aquellas cosas que tal vez están muertos espiritualmente, que lo sabes muy bien, que sabes que eso es lo que Dios demanda, pero no lo aplicas? Tú lo sabrás, hermano, hermana, pero hoy es una oportunidad que Dios te da para afirmar y decirle a Dios: quiero nuevamente levantarme, quiero practicar. Señor, he fallado en esto, en esto, en esto. Señor, pero hoy no quiero que me veas como la iglesia, como algunos hermanos de la iglesia de Sardis. No quiero que me veas como un muerto espiritualmente hablando. Ayúdame a revivir mi corazón, mi vida espiritual. Quiero afirmar aquellas cosas que he dejado de hacer. Por eso es una oportunidad. Cuidemos la lectura de la palabra. Cuidemos la oración. Cuidemos la comunión unos con otros. Es importante, hermanos, mantener las relaciones afectivas con los hermanos, con la iglesia, con aquellas personas que no son nada nuestros, pero que pueden ser nuestros hermanos en Cristo más adelante si nosotros damos testimonio de Dios. Por eso, el pasaje termina diciendo, el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Dios nos invita a cuidar lo que se nos ha mandado hacer. ¿Qué cosa? Amar a Dios y amar al prójimo. Practicar la palabra y proclamar la palabra. No solamente es alimentarme espiritualmente, sino también proclamar el Evangelio. Y aún hoy, en estos tiempos difíciles, no estamos, hermanos, en los tiempos de aquellos que podemos decir no pasa nada, todo está bien. No, las cosas en el mundo van empeorando y no sabemos qué es lo que nos espera más adelante. Pero lo que sí el Señor nos dice: afirma tu vida,
sé vigilante, vigila tu vida espiritual. Y así, venga lo que venga, el día que yo te llame, dice el Señor, estarás inscrito en la lista de los graduados. Y entonces el Señor nos está invitando en esta tarde, mis amados hermanos. No descuidemos nuestra vida espiritual. No descuidemos las cosas del reino de Dios. Entreguémonos totalmente al Señor Jesucristo en esta tarde, hermanos. Porque solamente a través de Cristo puede aparecer nuestro nombre en el libro de la vida, en el libro de los graduados. Y necesitamos las tres cosas para poder estar delante del Padre y de sus ángeles, y que el Padre confiese en voz alta el nombre de los salvados, el nombre de los que son llamados a heredar el reino para siempre. Necesitamos la vestimenta, repito, no una toga negra, sino la vestimenta blanca, dice, vestiduras blancas. Es decir, en anteriores estudios dijimos que debemos de vestirnos de Cristo, seguir a Cristo. La vestidura blanca es símbolo de la santidad de Dios. Necesitamos estar en la lista de los graduados. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sí? Vestidura. Tienes que estar en la lista de los graduados. Y tercero, confesaré delante del Padre su nombre y delante de sus ángeles. Solamente estas tres cosas: vestimenta espiritual, estar, que tu nombre aparezca en el libro de los graduados y que te empiecen a nombrar para que puedas entrar al reino celestial. Por eso, sé vigilante para tu graduación. Si nosotros no vigilamos nuestra vida espiritual, quedaremos fuera. En estos meses, repito, meses de mayo, junio, julio, muchos escuchaban sus nombres en las escuelas, en los salones que se graduaban. Y cada nombre que pasaba, si ustedes recuerdan, los que hemos pasado por ahí, cada nombre del alumno que se nombra es un grito de felicidad. Aplauden. Los mismos compañeros se aplauden unos a otros. Hoy no lo pudieron hacer, pero no se preocupen. No se mortifiquen, jóvenes. No se mortifiquen, padres, si no escucharon un aplauso para tu hijo en una graduación. Porque lo más importante está por venir. La graduación espiritual. Y es ahí, será más emocionante. ¿Por qué? Porque Cristo es el que te va a estar ahí recibiendo para que vivas con Él para toda la eternidad. Será más emocionante que Cristo te nombre en esa graduación. Por eso, afirmemos nuestras vidas, sigamos hacia adelante, hermano, hermana, y de esta manera poder ver cómo Dios, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, tuvo realmente efecto en ti, en tu vida, su obra redentora. Allá en 1 de Timoteo, mis amados hermanos, y para ir terminando, quiero que veamos algo importante. 1 de Timoteo 2, versículo 15. Y luego leeré también otro pasaje más. Primera de Timoteo 2:15 dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación y con modestia. Está hablando de la exhortación, también de las responsabilidades del creyente. Pero en 2 de Timoteo, de igual manera, 2:15, eso es importante para que lo escuches,
o lo aprendas, o lo pongas ahí en tu casa, en tu refri. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Por eso, cuando alguien se nos invita, o cuando los predicadores invitan a la iglesia, cambien sus vidas, cambien su carácter, cambien tu mal hábito, es para testimonio, sí, pero ¿saben qué es lo que el Señor está viendo en tu corazón? Que seas aprobado ante Él en primer lugar. Es decir, es una bendición que Dios nos llame, es una bendición que Dios nos exhorte a cambiar, porque no solamente es para quedar bien, o no solamente es para dar un buen testimonio. En primer lugar es para que seas aprobado por Dios. Y después, cuando te llame a su presencia, dice, no tendrás de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque usaste la palabra para bien. Usaste la palabra de verdad. Practicaste la palabra. Fuiste vigilante de tu vida espiritual y como tal, entendiste que algo está sucediendo en la tierra y tenemos que vigilar más nuestra vida. Tuviste compromiso con Dios y cuando dice, no tendrás de qué avergonzarte, vendrá la victoria y el premio en tu vida. Así que hermano, hermana, jóvenes, si eres obediente a Dios, si te has comprometido con Dios, o en esta tarde comienzas a ser una persona comprometida con Dios, Dios te hace este llamado. Cuida tu vida espiritual. Y esta es la voz del Señor en la graduación espiritual. ¿Cuál es la voz del Señor que vas a escuchar en esa graduación espiritual si vas a estar ahí? Si tu vida has entregado a Cristo, si Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, como dice el himno que entonábamos, Cristo es mi dulce Salvador, Cristo pagó su vida por nosotros. ¿Cuál es esa voz que vas a escuchar? Aparte de que el Señor te va a nombrar delante del Padre, delante de sus ángeles, hay algo más. Que delante del Padre, delante de todos los ángeles, escucharás una voz más en esa graduación espiritual. ¿Cuál es esa voz? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, este es el llamado del Señor. Sé vigilante para tu graduación. Afirma aquellas cosas que están muertas en tu vida espiritual. Pero también vigila tu vida. Checa cuáles son aquellas cosas que tal vez has dejado de hacer y que tienes que seguirlo haciendo a pesar de que no nos congreguemos. ¿Estás estudiando la palabra del Señor desde tu casa? ¿Estás estudiando algún material que tienes en tus manos, que tal vez lo llevábamos aquí en el templo como un material? ¿Lo estás estudiando de todos modos? ¿Estás siguiendo las lecturas diarias que tenemos como iglesia? ¿Siguen ayunando, que el ministerio de intercesión también nos invitaba cada 15 días? ¿Seguimos practicando eso? ¿O ya lo dejamos porque ya no se nos invitó? Cuidemos todas aquellas cosas que tal vez están a punto de morir y no nos hemos dado cuenta. Vigilemos nuestras vidas espirituales. Y entonces, si nosotros vigilamos nuestras vidas para estar en la graduación, el día que el Señor nos llame a su presencia, no tendremos de qué avergonzarnos. Hermanos, que el Señor no nos encuentre como la iglesia de Sardis, la mayor parte que pensaban que estaban bien con Dios, pero Dios que examina los corazones, dice, están muertos.
Mejor que el Señor nos encuentre como estas pocas personas que están cuidando no manchar sus vestiduras blancas, porque andan en los mandamientos de Dios, andan comprometidos con Dios, y de esta manera estarán en la graduación espiritual. ¿Quieres escuchar esta voz, hermano, hermana? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Lo quieres escuchar? Cuida tu vida espiritual, comprométete con Dios, y el Señor te dará la victoria y el premio, que es entrar y vivir eternamente con Él. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a seguir adelante en este mundo difícil, pero con su ayuda podemos llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Con la ayuda del Espíritu Santo llegaremos a la graduación espiritual. Oremos, mis amados hermanos, y de esta manera también recibamos la bendición del Señor en esta hora para terminar. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos haces un llamado en esta tarde a seguir cuidando de nuestras vidas espirituales, a que no dejemos, Señor, de practicar los medios de gracia y que vivamos cada día, Señor, delante de ti como tus hijos. Pedimos perdón, Padre Celestial, si no hemos practicado tu palabra como debe de ser. Pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado algunas o muchas cosas espirituales en nuestras vidas, tal vez porque hay un relajamiento, tal vez porque para muchos no es lo mismo estar en un templo que estar en casa viendo o escuchando tu mensaje. Pero, Señor, siendo positivos, debe ser lo mismo, porque la iglesia no es el templo. La iglesia son las personas que tienen una relación creciente contigo. Por eso te pedimos perdón, Señor, si hemos descuidado muchas cosas que nos ayudan a perseverar, porque nuestras acciones ahí se refleja, Señor, si estamos perseverando o estamos, Señor, en un declive. Padre, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir y reafirmar y afirmar aquellas cosas que no hemos practicado, aunque lo sabemos, Señor, pero muchas veces lo pasamos por alto. Señor, ayúdanos a que cada día, Señor, que tu palabra lo pongamos en práctica. Señor, ahora te pedimos que el resto de este día que queda, Padre, que nos cuides, nos protejas. Sigue, Señor, cuidando de tu iglesia. Y si llegamos esta noche, Señor, te pedimos que nos des la protección divina que has prometido siempre a los tuyos. Padre, en tus manos deposito la vida de tu iglesia, y en tus manos nos depositamos, Padre Celestial, para que sigas estando con nosotros y sigas, Señor, también ayudándonos en todo momento. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y Dios les bendiga, mis amados hermanos. No olviden, si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes para tener un tiempo de oración con todos ustedes, que juntos nos podamos reunir para orar, pero también que juntos podamos escuchar una pequeña reflexión de la palabra. Así que el viernes a las 7 de la noche, mis amados hermanos, vamos a reunirnos para seguir buscando la presencia de Dios y de esta manera seguir vigilando nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.